¿Y si te dijera que sin lógica ni siquiera podrías entender esta frase? La realidad tiene reglas. Las reglas sostienen nuestras ideas y las ideas sostienen nuestras decisiones. Sin identidad hay confusión, sin coherencia hay contradicciones, sin verdad hay caos. Por eso es que es importante saber qué es la lógica y por qué importa. La lógica es el faro que ilumina nuestro pensamiento en medio de la oscuridad. 3 pilares fundamentales sostienen toda nuestra realidad: la ley de la identidad, la ley de la no contradicción y la ley del tercero excluido. Sin ellas, la verdad sería inalcanzable. Bienvenidos a otro episodio de Rara Fe. Hoy profundizaremos en cómo estas leyes universales aplican no solo en nuestra vida diaria, sino también a conceptos trascendentales como Dios y la religión. Prepárate para descubrir, cuestionar y filtrar cada idea que escuches, porque la lógica no es opcional, es inevitable. ¡Vámonos! ¿Qué es la lógica y por qué importa? La lógica es algo supremamente seguro e innegable. La lógica no es algo que nosotros tengamos la opción de usar o no utilizar, no es opcional, es más, es todo lo contrario. La lógica es el punto de partida de absolutamente todo pensamiento y todo razonamiento. Es el punto de partida del lenguaje y el punto de partida de la comprensión. Ya sea que tú estés debatiendo un tema de teología, o que estés hablando de política, o que estés resolviendo problemas de matemática, o que tu novia o tu esposa esté decidiendo dónde ir a cenar, la lógica está en el medio. La lógica está presente en cada una de estas acciones y activa en todo momento. La lógica no es algo que nosotros escogemos o decidimos, si, como dije al inicio, si la queremos utilizar o no. Esta está incorporada en la forma en la que razonamos todos los seres humanos. Es más, es algo tan ineludible que incluso aquellas personas que la niegan nunca pueden evitar usarla, dado de que está incorporada dentro de la misma estructura de un universo racional, Diego. Así es, incluso las personas que niegan la lógica, al argumentar en contra de la lógica, piensan y consideran que sus argumentos son racionales. Y en ese punto obviamente se contradicen, ¿verdad? La verdad lógica es que no podemos escapar de la lógica por 2 razones. La primera es que el universo, la realidad en la que vivimos es lógica. El ser lógica está integrado en la estructura, en el tejido del universo, y vemos que no existen absurdos, ¿verdad? No hay triángulos de 4 lados, no hay solteros casados. La lógica la vemos en la realidad tal como es. Y la segunda razón es que nuestras mentes están diseñadas para conocer el universo. Y uso la palabra diseñadas con toda la intención del mundo, porque eso es algo que viene de Dios, de cómo Dios nos hizo, cómo Dios hizo nuestra mente para que pudiéramos conocer el mundo alrededor de nosotros. Y si el mundo alrededor de nosotros es lógico, pues nuestra mente está diseñada para reconocer lógica, para aplicar lógica, y está orientada a pensar de forma lógica, ya que su meta es justamente descubrir cómo es la realidad. Entonces déjame hacerte una pregunta rápida antes de comenzar ya a meternos de lleno en este tema, y sería lo siguiente: ¿es posible poder hablar de la verdad o incluso de temas como Dios o su existencia o cualquier otro tema sin utilizar la lógica, Diego? En cierto sentido, alguien podría decir que se puede, ¿verdad? Pero evidentemente no se puede hacer de forma que tenga sentido. No se puede hacer de forma que valga la pena, que valga el tiempo. Porque alguien nada más puede decir palabras, puede juntar palabras a pesar de que no se refieran a nada en la realidad. Como justamente si yo digo un soltero casado,
Yo puedo juntar esas palabras, pero no estoy hablando de algo que existe que sea un soltero casado. Recordemos que la lógica son los principios para razonar bien, ¿verdad? Si quisieras hablar de cualquier tema sin usar la lógica, inmediatamente estás diciendo que estás hablando de ese tema sin los principios para razonar correctamente, con lo cual es absurdo y es una pérdida de tiempo. Pero en realidad, si vamos más profundos, incluso la mera intención de hablar presupone y asume la lógica. Si yo te estoy diciendo una palabra, si yo te estoy diciendo una oración, espero que tú entiendas lo que yo estoy tratando de comunicar y no lo opuesto y no cualquier otra cosa. Y eso no sería posible sin la lógica. Sin la lógica no habría forma de entendernos. No podríamos evaluar si el cristiano o el ateo o el budista o cualquier otro tiene razón. No podríamos resolver ni una sola discusión sobre el asunto más trivial. El hecho de que argumentamos, el hecho de que pensemos que alguien puede tener razón, asume la lógica, y aunque muchas personas quieran parecer intelectuales al decir que niegan la lógica, realmente eso solo muestra que no entienden las consecuencias de lo que están hablando. Entonces, como dice Norman Geisler en su libro Los 12 puntos que muestran que el cristianismo es verdadero, él dice que la lógica es el cimiento sobre el cual descansa todo argumento racional, y sin ella la verdad sería inalcanzable, que en resumen es lo que acabas de decir tú en tu respuesta, ¿no? Entonces ahora sí, Diego, vamos a ponerle atención a las 3 leyes de la lógica, las 3 leyes fundamentales de todo pensamiento racional. Primero tenemos la ley de la identidad, luego tenemos, y vamos a ir desempacando estas leyes, así que no se apuren, vamos a ir una por una para que ustedes así de ahora en adelante tengan la oportunidad de utilizarlas y saber que las están utilizando, porque es imposible no utilizarlas, pero muchos de nosotros las utilizamos y ni siquiera sabemos que las estamos utilizando. Entonces, primero tenemos la ley de la identidad, luego tenemos la ley de la no contradicción y finalmente tenemos la ley del tercero excluido o del medio excluido. Estas son las bases o los axiomas fundamentales de la lógica clásica y en realidad son las bases de todo pensamiento racional. Esas leyes son trascendentes y aplican para todos y en todo momento, Diego. Y aplican no solamente para todos en todo momento, sino en toda cultura, ¿verdad? Un argumento es válido en Costa Rica, es válido en Estados Unidos, es válido en la China, en la India. La matemática, los símbolos pueden cambiar, pero lo que está detrás, la estructura, es la misma y aplica en todo. Nuevamente, la realidad es lógica y tiene reglas que la rigen en el nivel más fundamental, ¿verdad? Una forma fácil de verlo es darse cuenta que las personas del otro lado del mundo, que tienen una visión del mundo totalmente diferente, también se fijan a ambos lados de la calle antes de cruzar porque saben que el bus viene y que es diferente a que los atropelle a que no los atropelle. Entonces la lógica aplica para todos. Exactamente, gracias a Dios que esto aplica para todos porque pues eso, la lógica, es más, el buen uso de la lógica nos mantiene seguros también, ¿no? Estas leyes establecen las condiciones bajo las cuales es posible razonar de manera coherente y consistente. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a dar una explicación sencilla y ojalá no muy técnica para que todos podamos entender. Vamos a comenzar con la ley de la no contradicción, que dice que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea que es imposible que una proposición y su negación sean verdaderas simultáneamente. Por ejemplo, la afirmación la luz está encendida y la luz no está encendida no puede ser verdadera al mismo tiempo y en el mismo sentido con el mismo contexto lógico. En otras palabras, o la luz está encendida o la luz no está encendida, pero la luz no puede estar encendida y no encendida al mismo tiempo y en el mismo sentido. Otra manera es que si tú dices no existe la ley de la contradicción, estás utilizando la ley de la no contradicción. En resumen, no puedes negar la ley de la no contradicción sin no utilizarla. Es más, lo que dice Avicena, que fue un filósofo medieval, dijo que aquel que niega la ley de la no contradicción debería ser quemado hasta que confiese de que ser quemado no es lo mismo a no ser quemado. Y esto es una buenísima esa frase. Una afirmación extrema, pero obviamente
nos hace ver lo obvio que es la existencia de la ley de la no contradicción. Entonces, no sé qué comentarios quieres decir tú sobre esto, Diego, porque en cuanto a la ley de la no contradicción, podemos hablar muchísimo porque es un tema, diría yo, obvio, y es un tema que muchas personas hoy en día tratan de negar para poder avanzar sus argumentos en contra de la existencia de Dios. Sí, esto de al mismo tiempo y al mismo sentido, esa calificación que se agrega ahí es sumamente importante y quisiera explicarlo un poco más esto. Por ejemplo, al mismo tiempo, si yo digo, bueno, la luz está apagada y la luz está encendida, si estoy hablando de que la luz está apagada y está encendida al mismo tiempo, evidentemente eso es imposible. Pero si es un tiempo diferente, ya y no, porque yo puedo decir, bueno, la luz está apagada en el día y luego la luz está encendida en la noche. Entonces ahí ya no aplica la contradicción porque es un tiempo diferente. Y luego podemos decir que tenemos un sentido diferente, si a lo que yo me refiero es algo distinto. Por ejemplo, si yo digo que Lucía está frente al banco, bueno, eso sería contradictorio si yo digo que Lucía está frente al banco y también digo que Lucía no está frente al banco. Al mismo tiempo, pero si en un sentido yo me refiero a que Lucía está frente al banco, siendo el banco una institución bancaria, ¿verdad? Una institución financiera, no sería contradictorio si yo también digo que Lucía no está frente al banco si estoy hablando de una silla, ¿verdad? Algo para sentarse, un asiento. Un banquillo. Entonces, exacto. Entonces, ¿por qué no es contradictorio? Porque es un sentido diferente lo que yo estoy diciendo. Es la misma afirmación, las mismas palabras, pero son sentidos distintos. Entonces, es importante recalcar esto, que si alguien niega la ley de la no contradicción, debe tomar en cuenta de que esta ley es que algo no puede ser verdadero y supuesto al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por eso vemos que si alguien niega la ley de la no contradicción, sus propios pensamientos pierden sentido. Porque, nuevamente, estamos hablando de una afirmación autorrefutante que si digo que lo opuesto puede ser verdadero al mismo tiempo, en el mismo sentido, lo mismo aplica para su razonamiento y con lo cual se vuelve ilógico. No es simplemente viable hacer esto. Entonces, Diego, ¿de qué otra manera podrías explicar tú la ley de la no contradicción a alguien que no está sin nada familiarizado con lo que llamamos nosotros la lógica formal? La formulación que muchas veces vemos habla sobre proposiciones, ¿verdad? Y esto puede ser un poco abstracto para aquel que no tenga un cierto entrenamiento filosófico y alguien que no está familiarizado con esos temas. Así que yo, de hecho, usaría una formulación más cercana a la original, que es sobre los objetos que hay en el mundo, no tanto sobre las afirmaciones, las proposiciones, sino sobre los objetos. Y usaría ejemplos que la persona fácilmente podría reconocer. Por ejemplo, podemos decir que es imposible que un carro en particular esté encendido y al mismo tiempo que esté apagado, ¿verdad? Es una o es la otra. Sencillamente, como decía Avicena, estar siendo golpeado y quemado es diferente a no estar siendo golpeado y quemado, ¿verdad? Es diferente tener un billete de $100 a no tener un billete de $100. Con esos ejemplos que vemos del mundo real, simplemente esta ley debería ser algo que no sea controversial. Así es, Diego. ¿Y cómo crees tú que esta ley moldea nuestro entendimiento de la verdad y la realidad como un todo? Bueno, esta ley nos da herramientas para determinar qué es real y verificar si nuestros pensamientos están siendo coherentes con la realidad. Ya tenemos el principio fundamental del razonamiento correcto, ¿verdad? Este primer paso, el primer bloque de nuestro edificio, y sobre él vamos a poder ir construyendo más conocimiento, como lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. O sea, ¿sería concebible un mundo sin la ley de la contradicción o no? Bueno, definitivamente la realidad nos dice que no, porque todo lo que vemos en la realidad es lógico, es de esta forma. Y de hecho es imposible que exista algo que contradiga esta ley de la no contradicción. Algunos quizás podrían estar tentados a decir que en las películas de superhéroes o en algunos multiversos que se muestran se puede mostrar un mundo sin lógica, pero realmente eso no es posible porque puede ser un mundo muy diferente al de nosotros,
pero igualmente lógico porque si no, no se podría representar lo opuesto, ¿verdad? No habría diferencia no hay una forma de medir la diferencia con el mundo real. Y al final de cuentas, porque nuestras mentes están acostumbradas, diseñadas para entender las cosas de forma lógica, aún las representaciones que buscan ser más locas y diferentes tienen que tener ciertos conceptos de lógica para que las podamos entender. Entonces no es escapable este punto. Genial, genial, genial. Entonces ahora vamos a pasar a la ley de la identidad. Y la ley de la identidad quiere decir que una cosa es simplemente lo que es. En otras palabras, toda entidad tiene una naturaleza específica y una proposición es idéntica a sí misma. Y tal vez una vez más esto suene un poquito abstracto, pero en realidad no lo es. Si le ponemos un poquito de mente, sería algo así. Un automóvil es un automóvil. La propiedad de ser un automóvil es indispensable de lo que hace que un automóvil sea lo que es. Una vez más, otro ejemplo, si tienes una bola de fútbol, entonces esa bola de fútbol es una bola de fútbol. No puedes decir que es otra cosa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Ok, lógicamente hablando, esto quiere decir o significa que cada cosa tiene una identidad clara. O sea, una cosa es lo que es y no es otra cosa. Diego, ¿por qué tú crees que la ley de la identidad es considerada un fundamento básico y fundamental de la lógica y el razonamiento? Porque si algo no es lo que es, realmente podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Y se rompe toda capacidad de razonar bien, de pensar claramente, de argumentar. Si un billete de $100 no fuera realmente un billete de $100, no podríamos saber qué es. Podría valer $1, podría valer $1.000.000. No tendríamos forma de saber cuánto realmente tenemos en el banco. Incluso podríamos decir que podría no ser un billete del todo, ¿verdad? Pensemos en comida. Amén. Pensemos en comida. Asumimos que un alimento es seguro para consumir, ¿verdad? Y que no es un veneno. Pero si la ley de la identidad no existiera, nada nos asegura que lo que llamamos alimento en realidad no sea un veneno, porque si algo no es lo que es, podría ser cualquier cosa. También esto nos recuerda que vivimos en un mundo objetivo que no depende de nuestra experiencia subjetiva. O sea, es cierto que tenemos una experiencia subjetiva del mundo, pero al final de cuentas vivimos en un mundo objetivo, que las cosas son como son y no como nosotros quisiéramos que fuesen. No está de más ver que detrás de esto hay muchas confusiones que hay hoy en día. Vemos, por ejemplo, que si un hombre no es un hombre y una mujer no es realmente una mujer, entonces puede ser también cualquier cosa, y eso está detrás de mucho de lo que vemos lamentablemente hoy en día. Toda esta confusión viene con la enorme cantidad de géneros que hay hoy en día, o que se dice que existen hoy en día. Viene justamente llevar el argumento a sus consecuencias lógicas, que es de que si algo no tiene que ser lo que es, puede ser cualquier cosa. El problema es que se parte de algo erróneo, ¿verdad? Que niega que las cosas son lo que realmente son. Así que vemos que esto no es solamente filosofía abstracta, ¿verdad? Que le importa a los académicos que están en una torre allá en una universidad, sino que impacta vidas de forma muy directa, y por lo tanto nos deberíamos también capacitar en eso, aprender de eso para poderlos abordar esos temas correctamente. Ahora sí, Diego, vamos a hablar de la siguiente ley, y es la ley del tercero excluido. Y esta es más fácil entenderla de la siguiente manera. Una afirmación debe ser verdadera o debe ser falsa. No hay una opción intermedia. Por ejemplo, si yo digo o hago la afirmación de que estamos en vivo, cuando nosotros escuchamos esta afirmación, debemos evaluarla como verdadera o falsa. No existe un tercer valor de verdad en la lógica clásica. En otras palabras, o estamos en vivo o no estamos en vivo. No hay una tercera opción o un medio que nos diga que estamos más o menos en vivo, o estamos medio en vivo, o que sea en medio de estar en vivo o no estar en vivo. O estamos en vivo o no estamos en vivo. No hay un tercero. O sea, el medio queda excluido.
Consideremos la siguiente pregunta, Diego. ¿Tú crees que hoy día vivimos en una era donde el tercero o el medio excluido está siendo desafiado? Más específicamente, desafiado con ideas como la ambigüedad, desafiado con ideas como el relativismo o los hechos alternativos que dan una gran cabida a la ambigüedad. Sí, totalmente. Y tomemos este ejemplo de la ambigüedad justamente. Hay personas, y yo creo que es alguna de dos opciones, puede ser o por ignorancia o por malicia, que usan afirmaciones demasiado generales o ambiguas justamente. Tanto así que incluyen tanto a cosas que son verdaderas como a cosas que son falsas. Y esto genera confusión. O en el caso de que sea por malicia, se busca confundir, ¿verdad? Como si alguien dice que todos tenemos derecho a ser felices. Bueno, esta es una afirmación muy ambigua, muy amplia, muy general, ¿verdad? Porque no se aclara, por ejemplo, si se refiere a ser feliz ayudando a los demás o a ser feliz maltratando a los demás y a cosas de los demás. Cuando se quita la ambigüedad y cuando ya aclaramos el contexto, cuando ya aclaramos la situación en particular, queda claro que es verdadero o es falso. No hay un medio ahí. Como por ejemplo, si yo nada más digo, no, todos tenemos derecho a ser felices. Ahí uno se queda, ok, pero ¿qué me está diciendo? El problema aquí no está con la ley, el problema está con la ambigüedad que la persona usa al decir algo demasiado general con el fin de confundir y que no, la situación no quede clara para que entonces el valor de verdad no sea claro. También algo similar pasa con el relativismo y los hechos alternativos, ¿verdad? Cuando alguien dice que es verdad para usted, pero no es verdad para mí, como por ejemplo, si alguien dijera que no, Dios existe para usted, pero no para mí, ¿verdad? O esa es su verdad y eso no es mi verdad. Vemos cómo se confunde el tema de la existencia de Dios con el hecho de si una persona reconoce esa existencia o no. Pero el tema pero ambos son, ambos temas vienen y son sujetos a la ley del tercero excluido. Tanto Dios existe o no existe en la realidad, no hay un punto medio. Y la persona reconoce esa existencia o no lo hace, no hay un punto medio. Pero entonces nuevamente, al no tener esos conceptos claros, se genera confusión o gente busca confundir, se aprovecha de esto para hacer todas estas cosas. En ambos casos el resultado es el mismo. Vemos que el principio del tercero excluido se mantiene, es válido y que sencillamente no deberíamos dejarnos llevar por ideas ilógicas que buscan contradecirlo. Excelente, Dieguito. Entonces ahí vemos las tres leyes de la lógica clásica en las cuales nosotros y el resto de los seres humanos en este planeta y esta realidad tienen que adherirse a estas leyes porque estas leyes son parte, ¿no? de la tela de la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, en conjunto, estas leyes imponen coherencia, definición y claridad en el razonamiento al eliminar la ambigüedad y la contradicción. Son la base de los sistemas de lógica clásica, las matemáticas y el pensamiento científico. Ahora, todas estas leyes juntas imponen esta, ¿verdad?, coherencia, definición y claridad en nuestro razonamiento porque eliminan la ambigüedad y las contradicciones. Este conjunto de leyes, este grupo de leyes forman la base de, como dijimos anteriormente, la lógica clásica, matemáticas y demás, ¿no? Y lo más obvio de todo es que estas leyes son universales y no tienen absolutamente nada que ver con la religión. Son como son porque así es como el universo es. Ya sea que eres agnóstico, ya sea que eres ateo, ya sea que eres creyente, estas leyes y sus reglas aplican porque sí. Y es el mismo hecho de tener lenguaje inteligible no tendría sentido si estas leyes no aplicaran, Diego. Sí, como hemos estado viendo, estas leyes rigen sobre toda la realidad en su totalidad. Y esto también significa que aplican a todas las áreas de la vida, ¿verdad? De hecho, te puedes dar cuenta de que actualmente las usas incluso si no las conocías o incluso si no habías escuchado de ellas. Porque volvemos a lo que vimos antes. Nuestras mentes están diseñadas para conocer la realidad, una realidad que es lógica, ¿verdad? Ahora, ciertamente estamos mucho mejor posicionados para hacer esto
para aplicar estas leyes cuando las conocemos y entonces las podemos usar como filtros en las ideas y mensajes que recibimos. Es mucho mejor cuando tenemos este material, este contexto, porque entonces ya tenemos el filtro claro y podemos pasar las ideas por ese filtro para ver cuáles pasan y cuáles no pasan. Estos principios deberían ser los que nos guíen para el racionamiento correcto, ¿verdad? Son como barandas o límites. Cuando uno va en la calle, ¿verdad? Y uno va conduciendo, tiene límites a ambos lados que uno no se puede o no se debe salir. Yes. Así son estas leyes de la lógica. Ellas nos aseguran que estamos llegando a conclusiones correctas y que no estamos aceptando ideas falsas ni erróneas. Por eso realmente yo creo que la lógica debería ser una materia fundamental, tanto en la iglesia, en la escuela. De verdad que todos deberíamos aprender y llevar por lo menos un curso de lógica. Yo creo que nos deberían de dar cursos de lógica desde el primer grado de la primaria y que nos refuercen este tipo de pensamiento hasta que nos graduemos con algún título universitario, ¿no? Sí. Hace falta, y yo creo que de esto es algo muy importante en lo que ya conocemos nosotros como la educación clásica, ¿no? Aquí en los Estados Unidos hay la educación clásica está haciendo ahora mismo, está resucitando en muchas de las escuelas, especialmente de corte cristiano, pero también varias instituciones privadas seculares que están regresando a la educación clásica, donde se da la materia de la lógica como algo que es indispensable, ¿no? Es parte como la literatura o como las ciencias sociales o como las matemáticas, es parte de su currículo. Pero bueno, algo que vale mencionar es que estas leyes fundamentales de la lógica son evidentemente verdaderas, de manera similar como las siguientes afirmaciones. Número 1, que todos los triángulos tienen 3 lados. Nadie puede negar eso porque lo que hace un triángulo es que tenga 3 lados. Así que al decir que todos los triángulos tienen 3 lados es algo que es innegable, ¿no? Porque es parte del concepto de lo que es ser un triángulo. También, número 2, todos los círculos son redondos. Un círculo, algo que no es redondo no puede ser un círculo, ¿verdad? Y un círculo no puede ser algo que no es redondo. Entonces, nosotros vemos lo autoevidente que es, ¿no? Lo evidentemente verdadero que es decir que todos los círculos son redondos. Y número 3, y tú ya lo has dicho varias veces, que todos los solteros no son casados. No puede existir un soltero casado porque es una contradicción en términos. Entonces, nosotros vemos que las leyes de la lógica son tan evidentes como estas afirmaciones. Todos los triángulos tienen 3 lados, todos los círculos no son redondos y los solteros no son casados. Entonces, lo que vamos a ver ahorita mismo es que hay muchas personas que dicen, bueno, todas las religiones pueden ser verdaderas. Y vamos a utilizar estas reglas de la lógica para darnos cuenta sobre las verdades en cuanto a lo que tiene que ver con las religiones. La ley de la no contradicción la podemos aplicar a las religiones. ¿Por qué? Porque si hay religiones que afirman 2 cosas que no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido, nosotros podemos darnos cuenta de que estas religiones se pueden autocancelar entre sí, o sea, ambas pueden ser mentira o una puede ser mentira y la otra puede ser verdad. Entonces lo que vamos a hacer, Diego, es que vamos a ver que no todas las opiniones pueden ser verdaderas. Muchas personas dicen que sí, que todas las religiones nos llevan a Roma, ¿verdad? O que todos los caminos nos llevan a Roma, que todas las religiones nos llevan a Dios. Y esto suena súper inclusivo, pero lógicamente es insostenible decir que todas las religiones son verdaderas. Como lo dije anteriormente, si 2 religiones se contradicen sobre un tema esencial, al menos una está equivocada. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Diego? Veamos qué interesante. Aquí incluso estamos hablando de esto incluso antes de llegar al cristianismo, ¿verdad? Aquí estamos hablando incluso fuera del contexto del cristianismo, porque muchos dirían, no, es que son los cristianos intolerantes, exclusivistas, que ustedes dicen que ustedes tienen el único camino a Dios. Bueno, pero aquí ni siquiera hemos llegado al punto de la conversación de hablar del cristianismo, solamente estamos hablando de las religiones en general, y al aplicar la ley de la contradicción, ya podemos ver que no pueden ser todas verdaderas al mismo tiempo, independientemente de cuál termine siendo verdadera. O sea,
Lo que sí estoy mintiendo es que este no es un asunto cristiano o no. Este es un asunto de la lógica, ¿verdad? Es un asunto de la realidad. No es que los cristianos son intolerantes, no, es que así es la realidad, así es la naturaleza del mundo en el que vivimos. Mira que incluso decir que todas las religiones son verdaderas es algo ilógico porque la mayoría de ellas afirma que ellas son la única verdadera. Entonces se contradice también hasta en ese punto. ¿Cómo todas las religiones podrían ser verdad cuando la mayoría afirman que solamente ellas son verdaderas y que el resto son falsas? No hay forma en que se pueda meter todo eso en un conjunto, en un paquete que sea coherente en sí mismo. Volvemos a la importancia de usar los principios lógicos de una manera correcta, debido a que hay contradicciones en las religiones, en aspectos fundamentales de cada religión. Sabemos que no todas pueden ser verdaderas. Y la verdad es que hay muchas contradicciones en aspectos muy fundamentales. Y más bien, Jorge, no sé si usted nos puede dar algunos de estos ejemplos. Bueno, en realidad hay varios, ¿verdad? En cuanto a las religiones, no solo eso. Por ejemplo, si vemos dentro de las religiones, las tres grandes religiones teístas, tenemos al cristianismo que dice que Jesús sí resucitó entre los muertos, tenemos a Islam que dice que Jesús nunca murió, y tenemos a el judaísmo que dice que Jesús no era el Mesías, ¿no? Entonces, obviamente, ellos también van a negar la resurrección de Jesús. Entonces, eso es un ejemplo general para aquellos que están dentro de las religiones teístas. Pero también, por ejemplo, podamos ver, ahí tenemos la vida después de la muerte. Tenemos que la mayoría de los teístas creen que la vida después de la muerte sí existe. La mayoría de los ateos dicen que la vida después de la muerte no existe, que no lo creen. Ambos no pueden tener razón. Entonces, aquí es donde estamos viendo la ley de la no contradicción en juego en cuanto a afirmaciones de lo sobrenatural o afirmaciones religiosas. Lo mismo podemos ver en cuanto a la reencarnación. Hay algunas religiones como el hinduismo que enseñan la reencarnación y hay otras religiones como el cristianismo que la niegan. Una de las dos está equivocada y la otra está en lo correcto. Ahora, ambas pueden estar equivocadas, pero la ley de la contradicción no se cancela solo porque estamos hablando de algo espiritual o de algo sobrenatural. Lo mismo podemos hablar sobre la cantidad de, entre comillas, dioses que hay. En el teísmo, especialmente en el teísmo que nosotros practicamos, hay un solo Dios, aunque el Dios de nosotros es un Dios trino, ¿verdad? En nosotros somos monoteístas, solo existe un Dios, pero también existen otras religiones que apuntan hacia el politeísmo, donde hay muchos dioses. Entonces, aquí ambas afirmaciones de Dios no pueden ser verdaderas. O existen muchos dioses o existe un solo Dios, pero ambas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Lo mismo cuando hablamos, Diego, sobre la naturaleza de Dios. Algunos creen que Dios es infinito y otros creen que Dios no es infinito, o sea que Dios es finito. Ambas no pueden tener razón. ¿Por qué? Es obvio. Ya ustedes en la audiencia se están dando cuenta que estas afirmaciones se cancelan a sí mismo, o una puede ser verdadera y la otra no lo puede ser porque son contradictorias, Diego. Entonces, para nosotros que somos cristianos, ¿cuáles serían las creencias esenciales, no negociables, que comúnmente contradicen las afirmaciones de otras religiones? Bueno, hay muchas, la verdad, pero para enumerar las principales, pues podemos empezar con el hecho de que solamente a través de Jesús hay salvación. Por ejemplo, el judaísmo nos dice que Jesús no era un Mesías, sino que era un falso profeta, un falso maestro. El Islam nos dice que Jesús nada más era un profeta, pero que él no murió en la cruz. Es decir, otras religiones incluso podrían ver a Jesús nada más como un iluminado o un maestro moral. Pero el cristianismo va mucho más allá y dice que Jesús es Dios y que murió por nuestros pecados para rescatarnos y para proveernos redención y poder reconciliarnos con Dios. Recordemos lo que decía Pablo de que el evangelio para el griego es locura y que para el judío es piedra de tropiezo. Entonces, si tenemos que por un lado, el cristianismo dice que Jesús es Dios y es nuestro Salvador, esto no puede ser cierto al mismo tiempo que
Jesús fuera nada más un profeta, o que fuera nada más un maestro moral, o que fuera nada más un iluminado, o que hubiera sido un falso profeta. No, estas todas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y al mismo sentido. Otro caso también, por ejemplo, vemos con religiones modernas y seculares, y sí, yo también me atrevo a llamarlas religiones porque buscan cumplir el mismo papel que una religión, ¿verdad? Y responden muchas de las mismas preguntas. Pero tenemos que estas creencias como el secularismo y demás niegan el pecado. En muchas ocasiones afirman que nosotros somos personas totalmente buenas, ¿verdad? Y que hablar del pecado casi es como una mala palabra, ¿verdad? Y que se está cometiendo violencia en contra de la otra persona. En cambio, el cristianismo nos afirma que es necesario reconocer que hemos pecado para poder aceptar el sacrificio de Jesús. Si no hubiéramos pecado, el sacrificio de Jesús no tendría sentido, no tendría que salvarnos, sería algo irrelevante, sería algo innecesario. Finalmente, para dar una tercera creencia, podemos hablar de cómo nosotros, los cristianos, creemos en un solo Dios verdadero, eterno, creador de todo lo que existe aparte de Él. No es un Dios impersonal, no es un Dios limitado, es un Dios personal, infinito, soberano, es un Dios perfecto. Entonces vemos cómo esas creencias son fundamentales para nuestra fe. Si Jesús no es el único camino al Padre, si nosotros realmente no hemos pecado y el sacrificio de Jesús es necesario, o si Dios realmente no es Dios, no es perfecto e infinito, el cristianismo no podría existir. Así que esta idea cristiana de la naturaleza de Dios como un Dios perfecto, infinito, soberano, choca directamente con el politeísmo, que nos dice que hay muchos dioses, o con el panteísmo, donde nos dice que todo es Dios, en contraste con el cristianismo, que nos dice que Dios y la creación son distintos, son independientes, son separados. Y hasta con visiones del mundo que nos dan un Dios infinito o limitado, ¿verdad? También nosotros como cristianos creemos que después de esta vida hay un juicio, hay cielo o hay infierno. Y eso contradice también creencias de la reencarnación, como algunas corrientes hinduistas, budistas y hasta el materialismo ateo, que nos dice que no hay nada más allá después de la muerte, sino la extinción total del ser. Entonces, no todas esas cosas pueden ser ciertas, verdaderas a la vez. Y aquí vemos la ley de la no contradicción relacionada con las afirmaciones que hacen muchas religiones, incluyendo el ateísmo. Y esto nos ayuda a ver claramente cómo es que se da esta dinámica de las afirmaciones espirituales o religiosas en cuanto a vivir dentro de un universo lógico. Entonces lo que vamos a ver ahora, Diego, es el mito del pluralismo religioso. Y esta idea es de que todas las religiones tienen algo de verdad y por eso todas tienen que ser válidas, pero nosotros entendemos de que, o acabamos de ver que la ley de la contradicción completamente destruye esta idea o esta noción de que solo porque otras religiones tienen pizcas de verdad, entonces tenemos que validarlas como un todo, porque lo que estas religiones están haciendo es afirmando cosas contradictorias. Si las religiones se contradicen en lo esencial, no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Debemos de entender de que la mayoría de las religiones sostienen posiciones contrarias sobre creencias centrales e importantes, y ambos opuestos no pueden ser verdad, Diego. Sí, sí. Las demás religiones no tuvieran, como bien dijo, una pizca de verdad, no tuvieran algo de verdad, no serían creíbles. Nadie las creería porque sería demasiado evidente que son absurdas, que son falsas. El problema es, y que pasa mucho también con otras religiones o muchas ideas, que tienen una pizca de verdad envuelta de un montón de cosas que son falsas. Y aquí, en este punto, podemos desmantelar un mito popular, y es que todas las religiones son iguales. O que al final de cuentas, como nos decía Jorge, no llegan a Roma, no llegan al mismo lugar. Quien dice eso afirma que todas se basan muchas veces en el amor, o en las mismas reglas de oro, o en nada más ser una mejor persona, que pueden ser diferentes en la superficie, pero que son iguales en el fondo, ¿verdad? Sin embargo, como ya para ese punto debería ser evidente, esto no puede estar más lejos de la realidad. Quizás algunas religiones puedan decir algunas cosas similares en la superficie,
pero se contradicen en aspectos de fondo. Y como se contradicen en aspectos de fondo, no pueden ser todas verdaderas. Estas diferencias de fondo tienen repercusiones y consecuencias sumamente importantes en la forma en cómo viven las personas y cómo ven la realidad que les rodea. Y más importante, tiene consecuencias eternas, porque vemos que el cristianismo enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único camino al Padre. Y si esto es así, cualquier otro camino que la persona tome no la llevará directamente a Dios, y eso puede tener consecuencias eternas. Así que, Jorge, ¿cuáles son, tal vez que nos pueda comentar, algunas de estas contradicciones de fondo claras entre las distintas religiones que hay? Bueno, yo diría, bueno, primero que nada, estuvimos hablando del hinduismo. No, el hinduismo, que hay una pluralidad de dioses, y el cristianismo donde solo hay una. Entonces esa contradicción no puede ser, una de las dos tiene que ser mentira y la otra verdad, o ambas pueden ser falsas, pero una vez más, estas dos no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. También podemos ver, por ejemplo, en el Islam. Nosotros en el cristianismo creemos en un Dios trino, un Dios trinitario. Ellos creen en un Dios unitario. Y esto es una contradicción central, donde una o ambas pueden ser una puede ser falsa y la otra puede ser verdadera, o ambas pueden ser falsas, pero ambas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y también en el ateísmo, nosotros nos damos cuenta de que el ateísmo dice que Dios no existe, y nosotros como cristianos, obviamente, el cristianismo completo es una afirmación de que Dios sí existe. Entonces tenemos que tener esto en mente siempre. Y una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos, Diego, es si en realidad estas religiones, estas afirmaciones o estas religiones no se cancelan completamente entre ellas. Podemos nosotros llegar a la verdad de que una sola religión puede ser verdadera. Y yo diría, Diego, que la ley de la no contradicción sugiere que una religión podría tener la verdad completa sobre lo esencial, y eso es exactamente lo que nosotros tratamos de hacer cuando hacemos apologética, mostrar que el cristianismo está en lo correcto, en lo esencial, y eso nos ayuda a seguir indagando y darnos cuenta que el cristianismo está correcto en cuanto a la realidad en su totalidad. Si dos afirmaciones se contradicen, una debe ser falsa, pero eso también significa que una puede ser verdadera. Una religión puede ser verdadera si descartamos que todo lo que enseña no es falso. Por ejemplo, la ley de la no contradicción no solo nos dice que no todos pueden tener la razón, sino que también implica que alguien puede tenerla. Geisler lo pone de la siguiente manera, digo, y quiero que tú y que todos los demás pongan atención de esto. Dice, o Dios existe o Dios no existe. Y si es falso que Dios no existe, entonces es cierto el hecho de que Dios existe. Además, si Dios existe, entonces o Él, Dios, creó el mundo o no lo hizo. Si es falso decir que el mundo no es creado, entonces es cierto decir que el mundo no es creado, entonces es cierto decir que el mundo fue creado. Además, si Dios existe, entonces o Él tiene la capacidad de realizar milagros o Él no la tiene. Pero si es falso que los milagros no existen, entonces es verdadero que los milagros sí existen. Entonces ahí estamos viendo, Diego, cómo se va descargando la falsedad de las afirmaciones en contra de lo que afirma el cristianismo, y nos vamos quedando con las afirmaciones que nos dicen que el cristianismo puede ser verdadero. Continuamos con la cita. Asimismo, dice Geisler, o el Hijo de Dios se hizo hombre o no lo hizo. Si es falso que Él no haya sido un ser humano, entonces es cierto que sí lo fue, y así sucesivamente. Ya que ambos opuestos no pueden ser falsos, se deduce que uno puede ser verdadero. Y dado que las diferentes religiones tienen puntos de vista opuestos respecto a las creencias fundamentales sobre Dios, el hombre, la creación, los milagros y la vida después de la muerte, entonces es posible que una religión pueda tener la verdad sobre estas enseñanzas esenciales, y por lo tanto todas las creencias opuestas serían falsas. Entonces aquí nosotros vemos, Diego, que
Y conforme nosotros vamos descartando las falsedades de las otras afirmaciones de las otras religiones, nos comenzamos a dar cuenta que lo opuesto puede ser verdadero y lo opuesto es lo que nosotros estamos afirmando dentro del cristianismo. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de que una religión sí pueda tener la razón en cuanto a lo esencial, Diego? Las consecuencias son impresionantes. Por ejemplo, la primera y quizás una de las más fundamentales es que podríamos tener entonces una visión adecuada de la realidad. Es decir, podríamos tener éxito en nuestra meta de que nuestros pensamientos describan el mundo tal como es, que es nuestra meta última. Podríamos entender la realidad como es, podríamos vernos a nosotros como somos y cuál es la mejor forma de vivir. Segundo, significa que encontraríamos una religión que puede afirmar a otras en lo que está incorrecto y corregirlas en donde están equivocadas. Porque vimos que vamos a encontrar en la mayoría de religiones alguna perla de verdad, ¿verdad? Quizás no mucho, dependiendo de la religión, pero alguna perla de verdad. Sin embargo, si encontramos la que es verdadera, esta nos puede servir como un parámetro para afirmar a cada una de las otras en qué están en correcto, pero también corregirlas en lo que están equivocadas. Adelantándonos, por ejemplo, sabemos que el cristianismo es verdadero. Esto significa que el cristianismo puede afirmar, por ejemplo, al Islam en el hecho de que existe un solo Dios. O sea, le puede decir como si tiene razón, existe un solo Dios, pero también lo corrige en que nos dice que nosotros no somos esclavos de ese Dios, sino que resulta que ese Dios, por su amor y misericordia, nos quiere como parte de su familia, ¿verdad? Por ejemplo, el cristianismo puede afirmar a corrientes hinduistas cuando dice que hay una siembra y una cosecha, pero también las corrige al saber que no hay un ciclo prácticamente inescapable de reencarnaciones y que vamos a estar tapados ahí durante todas nuestras vidas hasta que alcancemos algún tipo de iluminación. Y lo más importante, especialmente si el cristianismo es verdadero y sabemos que lo es, significa que las buenas noticias del evangelio son vigentes, son verdaderas y que podemos tener efectivamente reconciliación con Dios. Que tenemos una esperanza, sí, pero no es una esperanza nada más basada en un deseo, basada en algo que me gustaría que fuera, sino que es una esperanza firme basada en la realidad del sacrificio de Jesús. Excelente, Diego. Entonces nosotros nos damos cuenta que al nosotros utilizar la ley de la no contradicción en cuanto a cosas relacionadas con la religión y el mundo espiritual y las afirmaciones de verdad que contienen que contiene el cristianismo, nos damos cuenta que aquellas que contienen algo opuesto automáticamente se ven canceladas al nosotros poder demostrar que las afirmaciones del cristianismo son verdaderas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que existe la posibilidad que exista una religión verdadera, al saber que no todas las religiones pueden ser verdaderas, nos tenemos que enfocar en el hecho de que existe la posibilidad de que al menos una sí lo sea. Y lo importante de aquí, Diego, lo central, lo fundamental, que muchas personas no quieren dialogar o no saben o no le han puesto atención, es que en lo central estamos hablando del concepto de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo describimos? ¿Cuáles son sus atributos? También estamos hablando de el ser humano. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Y demás. También estamos hablando de la creación. ¿Por qué es que nosotros estamos aquí? ¿Por qué es que fuimos creados? ¿Por qué es que todo se creó? ¿Cuál es la meta final sobre esto? También debemos enfocarnos en la habilidad de un Dios sobrenatural de hacer milagros, ¿no? Y al final el destino. Entonces estamos tocando las áreas fundamentales que es origen, significado, moralidad, el bien y el mal, justicia e injusticia y destino, para dónde vamos cuando nosotros cuando nuestro corazón deja de latir. Diego. Muchas personas se ven abrumadas, ¿verdad? Por este ejercicio de buscar cuál es la religión verdadera porque piensan que, bueno, hay miles y miles de religiones en el mundo y cómo voy a hacer para estudiar a profundidad cada una de ellas, ¿verdad? Y entonces saber cuál es la correcta. Pareciera que no hay suficiente tiempo en la vida para hacer esto. ¿Y qué pasa si tú te mueres y la única o la siguiente que no pudiste estudiar? Bueno, esa era la verdadera y hasta ahí llegó todo. En realidad no hay que abrumarnos por esto por dos razones. La primera es que una vez que encontramos la que es verdadera, no tenemos que buscar a ver si otras son verdaderas también. ¿Por qué? Porque
si ya encontramos la que es verdadera, cualquier otra que sea diferente va a contradecir en algo a lo que ya sabemos que es verdad. Y por lo tanto va a ser falsa en ese punto. Es como, por ejemplo, cuando tú estás buscando una contraseña, ¿verdad? Que en alguna cuenta que pusiste, que la creaste hace 5 años y ya no te acuerdas la contraseña. Cuando finalmente te funciona una contraseña y ves que esa contraseña era verdadera y te deja entrar a la plataforma, no es que dices, mira, no, voy a devolverme y voy a seguir probando otras contraseñas a ver si alguna de estas me funciona. No, ya tú encontraste la que es verdad. Y cualquier otra va a cambiar, va a ser diferente en algo con respecto a la que es verdad y por lo tanto no va a servir, va a ser falsa. Y el segundo punto es que, aparte de que ya cuando encontramos la que es verdadera, podemos seguir en ella, es que no tenemos realmente que estudiar cada una de todas las religiones, ya que se pueden agrupar realmente en categorías de acuerdo con sus afirmaciones principales. Y si vemos entonces que alguna afirmación de esas principales es falsa, entonces significa que todas las religiones que estén en ese grupo que tengan esa afirmación principal es falsa también. Genial. Por ejemplo, con solo ver que el teísmo, ¿verdad? Y aquí estoy hablando de un Dios creador, con solo ver que el teísmo es verdadero, podemos descartar las creencias politeístas que dicen que hay muchos dioses. Podemos descartar creencias agnósticas que dicen que no se puede saber o que no se sabe si existe un Dios. Podemos descartar el ateísmo que dice que no hay Dios. Podemos descartar creencias panteístas o panenteístas que nos dice que todo es Dios, que el universo está en Dios o que el universo es parte de Dios. Ajá. Entonces, con solamente ese paso, descartamos un montón de religiones. Y si nos quedamos, por ejemplo, con las religiones teístas, que son básicamente 3, el cristianismo, judaísmo y el islam, vemos que se resuelve cuál es la verdadera en lo que afirman de Jesús. Vemos como en 2 pasos, y nuevamente aquí recordando lo que hemos visto en episodios pasados, con el método clásico de la apologética, en 2 pasos pasamos de todas las opciones de religiones que hay al cristianismo como la única opción correcta, la opción verdadera que describe la realidad tal como es. Y esto es buenísimo de saber, Diego, porque muchas personas siguen diciendo, bueno, ¿qué tal estas otras religiones que tienen algo de verdad? Como la regla de oro, ¿no? O cualquiera otra de estas afirmaciones donde otras religiones, por ejemplo, el Islam que dice que Dios es uno, o el judaísmo que dice que Dios es uno, o todas estas afirmaciones que al fondo son verdaderas, pero son particularidades dentro de cada una de estas religiones que nosotros ahorita mismo estamos afirmando que son falsas. Yo creo que es un punto importante de discutir antes de seguir adelante y es el hecho de que sí existe una religión verdadera y esta excluye a las otras religiones. Esto no quiere decir que las otras religiones no puedan tener verdades parciales. Yo creo que ahí es donde está la clave. Que hay otras religiones que tienen verdades parciales en ellas o pueden hacer afirmaciones verdaderas de vez en cuando. Afirmar que una religión tiene la verdad no significa que todas las demás religiones están equivocadas en su totalidad. Y yo creo que esto es algo que nosotros debemos de desempacar, Diego. Sí, recordemos que toda verdad es verdad de Dios. Dios es la fuente de toda verdad. Recordemos que el mismo Pablo nos dice que examinemos todo y retengamos lo bueno, ¿verdad? Aquí el único detalle es no confundirnos y llegar a aceptar cosas erróneas de una religión solamente porque vemos que en algún punto muy particular tiene algo verdadero. Por ejemplo, vemos que el budismo nos habla en contra del apego a este mundo, ¿verdad? De que nuestro enfoque debe estar en otras cosas que no son los aspectos materiales de este mundo. Y aquí volvemos al punto de que el cristianismo afirma lo que está bien en otras religiones al mismo tiempo que corrige lo que está mal en ellas, porque el cristianismo puede decir, sí, hay que nuestro enfoque no debe estar en lo material de este mundo, sino que debemos vivir en una perspectiva de eternidad. Debemos vivir en una perspectiva de sabiendo la esperanza futura que tenemos y no en este mundo. Entonces le diría al budismo, sí, estamos de acuerdo en que no hay que enfocarse solamente en lo material en este mundo. Pero evidentemente esto no implica, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, solamente porque ese punto es cierto, eso no implica que todo lo que enseña el budismo es cierto, como el hecho
de que entonces debemos buscar desapegarnos lo más posible a todas las cosas de este mundo, porque tampoco es así. Entonces hay que ser sabios a la hora de manejar esto. Y nuevamente, tenemos la verdad que nos dice qué aspectos están bien, qué aspectos están mal. Pero al encontrar aspectos verdaderos en otras religiones, esa es la advertencia que quería tener, que no aceptemos, no compremos gato por liebre solamente porque hay algo de verdad. No nos equivoquemos a pensar que todo eso es verdad, sino más bien comparémoslo con lo que sí sabemos que es verdad, que es el cristianismo. Así es, excelente. Entonces yo creo que por eso es que nosotros tenemos que tener la capacidad de ver con claridad una verdad esencial y una verdad parcial, ¿no? Como lo dijimos, no porque una religión inmediatamente cuando nosotros la analizamos y nos damos cuenta que es verdadera, que esto anula las verdades particulares o parciales en otras religiones. Yo creo que el mejor ejemplo de esto, Diego, es lo que mencionaste tú, que es la regla de oro, ¿verdad? Trata a los demás como te gusta que te traten. No, que la vemos que está en el judaísmo, está en el cristianismo, está en el islam, está en el confucianismo. Y absolutamente todas estas religiones tienen razón en esta regla. Ahora, la regla de oro, como fue formulada por Jesús, es superior a las otras, pero en esencia, ¿verdad? Todas estas religiones están diciendo algo verdadero. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que porque este es el caso, no quiere decir que esto valida a las otras religiones, ¿verdad? Es como el joven que toma un examen y tenemos al mejor de la clase que saca, ¿verdad? Un 100 en el examen y hay el resto de sus compañeros se sacan un 50, un 40 o 70 y solo porque los demás tuvieron o acertaron en la verdad de las respuestas del examen, no quiere decir que solo porque ellos acertaron en ciertas de las respuestas correctas del examen que ellos también tienen un 100, ¿no? Entonces para nosotros es más importante que nosotros veamos estas particularidades o estas verdades parciales y sepamos que son verdades parciales que no le adjudican una verdad total a una cosmovisión o una religión. Entonces, Diego, ¿cuál crees tú que sea la mejor manera de distinguir entre una coincidencia ética, como lo hemos visto, y tal vez no te guste a ti esa frase de coincidencia ética, pero como la regla de oro, ¿no? Y una verdad completamente fundamental que puede estar presente en otras cosmovisiones, otras visiones del mundo, otras religiones. Sí. Es que, y entiendo, digamos, por qué alguien lo podría dar como una coincidencia ética, ¿verdad? Porque alguien nada más de repente empieza a analizar las diferentes religiones y entonces, mira, no, pero resulta que todas estas tienen alguna versión de la regla de oro. Eso pareciera ser una coincidencia. Lo que pasa es que donde yo tengo un problema con eso es que el punto, nuevamente recordemos, el punto para analizar una religión son los aspectos fundamentales, no los aspectos superficiales o los aspectos que son consecuencia de los aspectos fundamentales. Y cuando hablamos de los aspectos fundamentales, el cristianismo, si ya vemos que es verdad, el cristianismo mismo nos dice que Dios puso la ley en el corazón humano, independientemente de que los seres humanos lo sigan a Él, lo busquen a Él. Ya nosotros tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón y por lo tanto el hecho de que haya diferentes expresiones de este aspecto de la ley de Dios en otras religiones no es una coincidencia, sino que es consecuencia de este aspecto fundamental de que Dios puso su ley en nuestros corazones. Adelantándonos al material, sabemos que el cristianismo es correcto, ¿verdad? Y el cristianismo nos enseña todo esto. Así que el hecho de que la regla de oro esté presente en distintas religiones realmente es un resultado del diseño de Dios para la humanidad que surge, que es expresado a pesar de que las personas en distintas religiones no lo estén siguiendo realmente a Dios. La diferencia, claro está, es que no todas las religiones también pueden fundamentar esto de forma correcta y de forma coherente, porque al final de cuentas, esta, en su sentido más fundamental, esa regla de oro pertenece al cristianismo porque es la verdad y no a las demás otras religiones. Por ejemplo,
El ateo materialista, ¿verdad? El que cree que todo lo que existe es el mundo material, puede creer que sí, deberíamos tratar bien a los demás, pero su creencia no puede hacer sentido de por qué deberíamos tratar bien a los demás, ya que afirma que nosotros no somos nada más que cúmulos de materia, que no hay nada trascendente y que no hay algo que imponga una ley moral sobre nosotros. Por el contrario, esta ley dorada, esta ley de oro fluye directamente en el cristianismo del carácter de Dios y de sus mandamientos. Aquí esta cae como una pieza de rompecabezas que calza exactamente en el lugar donde va. Entonces, por ejemplo, para decir algo de lo que acabas de mencionar, el ateo no tiene donde anclar esta regla de oro, lo cual hace que su creencia sea internamente incoherente o prácticamente incoherente, y el cristiano sí tiene donde anclarla, lo cual no solo le da validez, sino coherencia a la cosmovisión cristiana. Y entonces ahí es donde nosotros vemos que comienzan las diferencias irreconciliables entre las cosmovisiones. Por ejemplo, tenemos, como lo vimos anteriormente, doctrinas que se contradicen. Dios es uno solo, ¿verdad? Como lo enseña el Islam, es un Dios unitario o son tres personas. Dios es uno solo en el sentido de que somos monoteístas, pero en el Islam se cree que Dios es unitario, ¿verdad? O unicitario, y en el cristianismo nosotros creemos que Dios es trinitario o son tres personas. Ambos no pueden tener razón. La otra afirmación sería, por ejemplo, que Jesús es Dios hecho hombre. En el cristianismo, en el judaísmo y en el islam no lo es. En el islam Jesús es solo un profeta, y en el judaísmo Jesús es meramente un ser humano, no es Dios encarnado, no es Dios con nosotros, no es Emmanuel. Aquí también nos damos cuenta o vemos cómo la ley de la contradicción está en acción. Por ejemplo, tenemos que tener, y tú lo dijiste, Diego, si una religión enseña X y otra religión enseña lo opuesto a X, simplemente ambas no pueden tener razón. Y yo creo que esto nos ayuda muchísimo para nosotros, como lo dijiste tú, comenzar a descartar creencias que muchas veces nosotros sostenemos, tal vez por tradición, y que la lógica nos ayuda a fácilmente dejar de creer. ¿Qué te ayuda más, Diego? ¿Creer que todas las ideas son válidas o buscar cuál se ajusta más con la realidad? Bueno, nos ayuda más creer la verdad. Citando a Jesús, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Entonces, creer que todas las ideas son válidas solamente nos ayuda a vivir engañados en una ilusión, básicamente, ¿verdad? Una ilusión que tarde o temprano nos va a estallar en la cara, porque así funciona la realidad. Si vives creyendo una mentira, la realidad se encargará de hacerte ver que estás engañado, y muchas veces eso no será placentero, ¿verdad? Así que mejor hagamos el trabajo que nos toca, ajustemos nuestras creencias a la realidad, embarquémonos en yo le llamo una búsqueda brutal por la verdad, y entonces podremos tener la verdadera libertad. Sí, es, Dieguito. Entonces vamos a ver qué significa realmente que una religión sea verdadera. Y nosotros entendemos que una religión es verdadera cuando corresponde con la realidad. Y eso fue lo que vimos en episodios anteriores. Que una religión sea verdadera, tenemos que utilizar la misma regla de lo que es la verdad, que es lo que corresponde con la realidad. Pero una religión que sea verdadera tiene que ser verdadera en lo que enseña y en sus doctrinas esenciales. Por ejemplo, lo que cree sobre Dios, lo que cree sobre la creación, lo que cree sobre la salvación, lo que cree sobre el mundo sobrenatural y demás. ¿Okay? Y también tiene que corresponder con la realidad en el resto de todas las áreas de la realidad. Y lo que nosotros debemos de entender, que nosotros nos dimos cuenta hace rato, es que porque una religión corresponde con la realidad, eso no cancela que otras religiones no puedan tener parcialmente afirmaciones de verdad. Lo que sí quiere decir, Diego, es que cuando las otras religiones hacen afirmaciones diametralmente opuestas o contrarias
a lo que afirma la religión verdadera, esto las descalifica como falsas. Así que, Diego, ¿has encontrado tu sabiduría valiosa en otras religiones o tradiciones espirituales distintas a la tuya, que obviamente es el cristianismo? Sí, claro, y creo que volviendo a lo que dice Pablo, ¿verdad? Debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Por ejemplo, al uno estudiar el budismo, nos recuerda en cierto sentido, ¿verdad? A tientas que tenemos que no tener nuestro apego principal aquí en lo material, ¿verdad? Hablando en términos cristianos correctos, a tener una perspectiva de eternidad, de lo que es verdaderamente real y hacia dónde es que vamos. O por ejemplo, en el Islam, que el Islam busca mucho tener la concepción de Dios más grande posible, ¿verdad? Que no lo ve como un pecado terrible minimizar de alguna manera a Dios, sino que yo quiero tener la visión de Dios más alta que pueda tener. Eso es algo bueno, ¿verdad? Aunque ciertamente hay cosas que tanto en el budismo y el islam y en todas las demás creencias contradicen al cristianismo, y entonces por lo tanto decimos que son falsas, y más en los aspectos fundamentales que eran los que usted, Jorge, ahorita no ha mencionado. Incluso yo creo que podemos expandir esto hasta, y me parece sano expandirlo, hasta en denominaciones cristianas, ¿verdad? Por ejemplo, yo he contado varias veces, yo venía de una tradición más pentecostal, pero al empezar a interactuar también con denominaciones bautistas, me surgió un amor diferente por la Biblia, y eso finalmente me embarcó en un camino que me llevó a conocer la apologética y a hacer todo lo que hago hoy. Entonces, siempre es bueno, nuevamente, examinarlo todo, retener lo bueno, y eso en esta búsqueda de la verdad nos lleva ineludiblemente al cristianismo. Genial, genial, Diego. Y entonces, yo creo que aquí podemos ponerle pausa a este episodio hasta la próxima semana o hasta el próximo episodio, y recordarles a ustedes lo que hemos estado viendo. Estuvimos hablando lo que es la lógica. ¿Qué es la lógica? ¿No? ¿Qué es la lógica? Estuvimos hablando de eso al inicio del episodio. Estuvimos hablando sobre las 3 leyes del pensamiento, las 3 leyes de la lógica, que es la ley de la no contradicción, la ley de la identidad y la ley del medio excluido, el tercero excluido. Y también estuvimos hablando sobre cómo aplican estas leyes en cuanto a la afirmación de que existe una religión verdadera y cómo el hecho de que existe una religión verdadera excluye a las otras religiones, sin nosotros tampoco minimizar la capacidad de otras religiones de tener verdades parciales. Entonces, en el próximo episodio vamos a estar viendo un poco más sobre esto y más a profundidad cómo es que la lógica aplica a Dios, cómo es que la lógica aplica a Dios y cómo es que la lógica aplica a la religión como un todo. Entonces, nos vemos en el próximo episodio de Rara Fe. Hoy vimos que la lógica no es un lujo académico, sino la estructura invisible que sostiene todo pensamiento. Aprendimos que estas 3 leyes, la ley de la identidad, la ley de la no contradicción y la ley del medio excluido, actúan como barandas que nos mantienen en el camino correcto, evitando caer en la tentación de aceptar ideas incoherentes. La enseñanza clave fue que vivir fuera de la verdad es vivir en una ilusión, y la realidad, tarde o temprano, nos despierta. Así que te invito a emprender tu propia búsqueda brutalmente honesta por la verdad. Ajusta tus creencias a lo que corresponde con la realidad y aprende a reconocer cuando una idea no pasa el filtro de la verdad. Si este episodio te hizo pensar, compártelo con alguien que necesitas invitar a reflexionar y a pensar claramente. Suscríbete para no perderte los episodios futuros y déjanos tu opinión en nuestras redes sociales. Mientras estás ahí, déjanos una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchas este podcast. Para nosotros, que tú te conviertas en un pensador claro, crítico y preciso es nuestra meta, porque estamos llamados a amar a Dios
con toda nuestra mente. Así que nos vemos en el próximo episodio de Rara Fe. Este podcast es una producción de crossexamine.org.